Bolsonaro está decepcionado. Ese es un buen comienzo, ¿no? Digo, es un buen comienzo para reinstalar el debate de la patria grande latinoamericana, luego de este periodo horrible, confuso, de gobiernos que se debatían entre la derecha y la ultraderecha de los últimos años. Por supuesto que la decepción de Bolsonaro tiene una justificación y es el más que holgado triunfo del movimiento al socialismo de Evo Morales en las elecciones convocadas por el gobierno de facto, ¿no? de Bolivia. Después de un año de hacer y deshacer, después de un año de persecución, después de un año de hostigamiento, eh, el pueblo boliviano puso nuevamente las cosas en un orden distinto, pero que se parece más, si se quiere, a la previa, muchísimo más, que a las pretensiones, primero de los grupos locales allí en Bolivia. La derecha en Bolivia es muy fuerte, ¿eh? Y la derecha en Bolivia es fuerte sobre todo en lo que se conoce como la Bolivia blanca, ¿no? Santa Cruz. Hasta que llegó Evo en Bolivia, me decía ayer Estela Caroni, había un apartheid político. El último presidente había Sánchez de Lozada, creo, había vivido más tiempo en los Estados Unidos que en Bolivia. Es allí, en las zonas de Santa Cruz y aledaños, donde se concentra la mayor cantidad de medios de comunicación y es allí donde la ultraderecha de Camacho obtuvo la victoria. En el resto del país, de ese país diverso, plurinacional, votó mayoritariamente a Evo Morales y su partido. O mejor dicho, votó a Evo a través de su partido. El candidato era Lucho Arce, ¿no? Y eso marca muchas cosas. Puede llegar a decir que el gobierno de facto de Áñez empeoró las cosas a punto tal de que cosechó un repudio de esta magnitud. También puede querer decir, y creo que esto es lo más correcto, que Evo Morales había ganado las últimas elecciones allá en el 2019, que esas elecciones habían sido ganadas con holgura, como él afirmaba, que la Organización de Estados Americanos y que Luis Almagro, su presidente, habían mintieron para propiciar el golpe. Creo que las cosas vuelven a estar en el justo lugar, y es que Evo era el presidente constitucional, Evo Morales, y que lo que realmente sucedió fue un golpe que tiene paternalidades o paternidades convergentes, ¿no? Es indudable que detrás del golpe estuvo Washington, es indudable que Almagro hizo lo que hizo por expreso pedido o como parte de una geopolítica continental, como también es indudable que la élite económica boliviana es profundamente racista y se quiso sacar a Evo de encima del modo más violento. Para entender el último golpe en Bolivia, hay que entender todos los que Evo conjuró antes. Hubo muchas intentonas parecidas. La diferencia es que esta vez los militares se dieron vuelta. Y cuando a un presidente vos le sacás el manejo, la conducción de las fuerzas militares, claramente queda en suma debilidad. Evo quiso resistir, se refugia en Cochabamba, quiere resistir con sus viejos cocaleros, sus compañeros fundantes también del MAS, hasta que fue convencido de que no, que era una locura, que Bolivia iba a volver a la democracia si él estaba vivo. Si él estaba vivo. Y la verdad que yo me siento muy orgulloso de que Argentina le haya dado cobijo, asilo y que le haya salvado la vida a Evo Morales. Es un gesto, es un reflejo de patria grande enorme que creo que hay que aplaudir. Así como la otra vez criticamos la condena a Venezuela por el tema de los derechos humanos, entre otras cosas porque no nos diferenciaba de lo que
el Grupo de Lima hacía. El Grupo de Lima es un grupo que cuenta con el aval de Washington para operar en la región, y es a partir de Venezuela que hacen política interna en otros países, ¿no? Eso es lo que propicia el Departamento de Estado. Entonces no nos gustó ese voto. Pero dicho eso, hay que decir también lo otro. Y es que Argentina, la política exterior argentina, es la que más viene abrigando la idea de una vuelta a la integración, y que más ha actuado en consecuencia. El asilo a Evo tiene que ver con eso. El asilo a Evo Morales tiene que ver con eso. Hay reflejos de patria grande en un contexto, ya lo describimos, muy malo, que quizá ahora, con este triunfo, yo digo, triunfazo en Bolivia, nos puede poner en otra situación. Desde ya, al gobierno argentino, tener un gobierno con el que pueda cooperar, colaborar, entenderse, después de tanta sequía ideológica y de tanta derivación hacia la derecha de la América Latina, va a ser seguramente un alivio. Va a ser un alivio. Y también esto va a tener, sin dudas, impacto en el resto de los países. Va a tener impacto en Chile, seguramente, en Ecuador, lo charlábamos hoy en el pase también. En Brasil falta mucho para que haya elecciones, pero quizá haya una recomposición de la subjetividad a partir de este triunfo, porque lo que demuestra este triunfo es que la historia no es lineal y nadie está condenado a vivir historias horribles, ¿no? Digo, un golpe de Estado es una decisión contra algo, contra alguien, contra un pueblo en este caso, contra un líder, contra Evo Morales, pero se lo puede revertir. Y en eso obviamente juega la inteligencia de la dirigencia del socialismo, del movimiento al socialismo, pero también me parece que el pueblo boliviano ha estado a una altura enorme, ¿no? Porque hubo muchos cantos de sirena en este año que pasó, hubo mucha violencia, y creo que se dio un modo inteligente para retornar al poder por vía de Arce, ¿no? Que es el actual presidente. ¿Qué va a suceder de acá en más con Arce y con Evo? Bueno, obviamente las intrigas ya están puestas a rodar por los grupos hegemónicos aquí, pero en toda la región, grupos que ustedes saben, de algún modo u otro reportan casi siempre a la política exterior de los Estados Unidos. Esas intrigas ya están en marcha sobre quién va a ser el presidente, quién va a tener el poder. Seguramente la Bolivia de hoy es una Bolivia muy complicada, tiene graves problemas económicos, los de la pandemia, pero a su vez una gestión muy mala de Áñez, de Yanine Áñez, la que fue la presidenta de facto. Y también hay que ver con qué estado se encuentran después de un año, con qué estado se encuentra el movimiento al socialismo. ¿Con qué estado quiero decir? ¿Cómo están esas Fuerzas Armadas, que fueron las que, al fin de cuentas, le dieron el toque final, ¿no? a la operación golpista? ¿Cómo están las fuerzas de seguridad? ¿Qué pasa con la justicia, ¿no? Que la justicia boliviana también ha sido parte del lawfare. De hecho, Evo Morales tiene muchas causas penales abiertas, ¿no? Incluso hay que asumir que esta elección se hizo con Evo proscripto. Evo quería ser candidato a senador y se hizo con Evo proscripto. Es decir, hace un año atrás teníamos a un presidente constitucional que dijo que no había hecho fraude, que había sido reelegido. Fue derrocado por un golpe de nuevo tipo, un golpe donde las Fuerzas Armadas no tomaron directamente el control, sino que hicieron lo necesario para que lo tomaran un grupo de civiles a los que tenía de algún modo controlados. Pero ese presidente constitucional, legítimo, que se tuvo que exiliar, y en estas nuevas elecciones no pudo participar como candidato. O sea, hoy Bolivia sigue siendo un territorio complejo, y quizá hasta peligroso para Evo. Eso obviamente lo saben más aquellos que están viviendo allí, o aquellos que viven
con mucha intensidad lo que ha ocurrido, entre ellos el propio Evo, ¿no? Él ya ha declarado que quiere volver a su país, cosa que parece lógica. Hay que ver si lo puede hacer de inmediato. Y con respecto a estas supuestas divergencias, a esta poder bicéfalo, como dicen, bueno, yo creo que ahí hay mucha intencionalidad en tratar de, desde el primer día, ponerle palos en la rueda a un proceso que viene siendo un proceso de transformación, un proceso de cambio en Bolivia, que tiene un liderazgo muy claro en Evo Morales, pero que también se ha dado formas imaginativas y creativas para que retorne la democracia, ¿no? Y es ahí donde tallan los líderes también. Evo podría hoy estar quizá en una situación de haber desconocido, por ejemplo, las elecciones, porque él había sido proscripto. Y no fue esa la decisión, por el contrario, fue decir, no, vamos a estas elecciones, vamos con Lucho Arce y vamos a ganar. Ayer dijo, este es el triunfo, vamos a sacar adelante a nuestra querida Bolivia en una conferencia de prensa, la escucharon aquí en directo por la 990. Agradeció allí por supuesto, a Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al mexicano Manuel López Obrador, a Nicolás Maduro y al cubano Miguel Díaz-Canel. En lo que ha quedado de columna vertebral de la patria grande, ¿no? Por eso decíamos la otra vez cómo nos había dolido tanto el voto de condena a Venezuela, ¿no? Porque al fin de cuentas, también Nicolás Maduro hizo algo para que Evo esté con vida, y también Nicolás Maduro ha hecho algo para que Bolivia se reencuentre con la democracia. Pero bueno, es un momento ¿no? Es un momento de la región que es incomparablemente más feo que aquel que supimos atravesar cuando estaba Lula, Kirchner, Chávez, el propio Evo, ¿no? Me parece que fue un momento excepcional de la política latinoamericana, y por contraste todo parece poco, o todo parece más insípido, ¿no? Y sin embargo, esto ha sido una verdadera gesta. Ha sido una verdadera gesta en el contexto en el que se dio. Estamos muy contentos, después de mucho tiempo tenemos algo para festejar en Latinoamérica, y es nada más y nada menos que el retorno al gobierno de Bolivia de un movimiento de izquierda transformador que encara un proyecto de integración social, y que viene a acabar con el histórico apartheid en el Estado hoy podemos decir plurinacional de Bolivia. Así que un abrazo a toda la enorme comunidad boliviana de la Argentina y a todos los bolivianos y bolivianas que han hecho posible que este golpe haya sido apenas una pesadilla.